¿Qué está pasando físicamente? ¿Qué está pasando en la práctica? El George H.W. Bush se dirige a la región y no van a pasar por el Mar Rojo. Han elegido otra ruta para llegar allí. Y aquí está el informe en Fox News. El grupo de ataque del portaaviones USS George H.W. Bush, que zarpó de Norfolk en Virginia el 31 de marzo, tuvo que rodear el extremo sur de África tras las amenazas de los hutíes de atacar barcos en el Mar Rojo y cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb en solidaridad con Irán. Recordemos que entre marzo y mayo del año pasado, el Pentágono llevó a cabo la Operación Rough Rider, una operación de 6 semanas destinada a reducir la capacidad de los hutíes para amenazar a los buques en el Mar Rojo. Costó más de $1.000 millones y generó preocupación por el posible agotamiento de las reservas de municiones estadounidenses. Solo en las 3 primeras semanas se gastaron $200 millones en misiles. Estados Unidos perdió 7 drones MQ-9 Reaper, valorados en $30 millones cada uno, y 2 cazas FA-18, de $50 millones cada uno. El CENTCOM atacó más de 1.000 objetivos con esas armas, y aún así los hutíes sobrevivieron. Y ahora amenazan con interrumpir el comercio mundial cerrando el estrecho de Bab el-Mandeb, algo muy parecido a lo que el estrecho de Hormuz. Sí. ¿Qué pasa, Alex? Porque hemos sabido que la otra opción sería enviar 10.000 soldados más a la región. Y hay algunos rumores de que el NIC está pensando en una invasión terrestre. Por parte iraní, lo que supimos ayer mismo es que dijeron: adelante, si queréis empezar una invasión terrestre de Irán, nadie saldría con vida de eso. No vais a sobrevivir si lo hacéis. Y además está el bloqueo en marcha. ¿Cómo entiendes tú la situación actual? Me cuesta explicármelo, Nima, porque apenas tiene sentido. Creo que a estas alturas todo el mundo entiende que Irán es un país enorme. Tiene más de 92 millones de habitantes, un ejército de más de 1 millón de soldados y una costa larguísima, con un terreno difícil y montañoso. ¿Qué vas a hacer con otro portaaviones que no puedas hacer con los 2 primeros? Y uno de ellos está fuera de servicio. El Gerald Ford está fuera de servicio. Una invasión terrestre. ¿Qué harías con 50 o 60 mil soldados? Sería como enviar 50 o 60 mil tropas a ocupar Europa Occidental. Es una tontería, y me parece que la única razón de todos estos movimientos es que Donald Trump no puede aceptar la derrota. No es capaz de dejarlo atrás y decir: nos equivocamos, no sigamos por este camino. Creo que tú y yo lo hemos comentado varias veces, digamos, antes del 28 de febrero, cuando Trump atacó a Irán, que en realidad Irán debería ser el socio lógico de Trump en esta región, porque es un país muy rico. Es el 5º país más rico del mundo en recursos naturales. Se calcula que tiene entre 30 y 35 billones de dólares en riqueza de recursos naturales. Si uno quisiera tener una presencia significativa en esta región, debería asociarse con Irán, no con Israel, que no es más que una carga para Estados Unidos. Por eso, basándome únicamente en una evaluación racional de la situación, pensé que nunca harían algo así. Pero no solo Trump ha provocado este ataque, sino que sigue comprometido con él. Y no encuentro una mejor explicación que esta. No puede dejarlo pasar porque no puede admitir la derrota. Militarmente, Irán tiene sin duda una clara y evidente superioridad en la escalada en esta región. Todo el mundo lo sabía. Trump fue advertido en consecuencia. Ahora sabemos que Benjamin Netanyahu ha rogado a todas las administraciones, desde la de George W. Bush e incluso quizá la de Clinton, que atacaran Irán por él. Nadie lo ha hecho, porque todos llegaron a la misma conclusión. Es demasiado arriesgado, no se puede hacer. Las probabilidades de éxito son bajas, demasiado escasas. No vamos a atacar a Irán. Trump sí lo hizo.
Y ahora no puede retirarse porque no hay una salida que le permita salvar la cara, y los iraníes no se la están dando. Así que está enviando más tropas, está escalando más. La retórica también se está intensificando. Trump, ya sabes ahora, no para de repetir eso de hemos ganado, hemos ganado. Repite los mismos puntos del relato una y otra vez, incluso en la misma rueda de prensa, casi palabra por palabra, como si se lo hubiera aprendido de memoria. Hundimos sus barcos, acabamos con su defensa antiaérea, no tienen fuerza aérea, matamos a todos sus líderes, como si eso fuera aceptable de alguna manera. Y a mí me parece que todo esto se ha convertido en una situación casi psicótica, ¿sabes? Manteniendo el riesgo de guerra solo porque no puede admitir la derrota, ¿no? Y vas a seguir insistiendo hasta que tus adversarios te den algo que puedas presentar como una victoria. Y entonces quizá digas algo como, mira, los aplastamos, hemos ganado. Aquí está nuestra prueba de victoria, nuestro trofeo, y ahora podemos cerrar esto. Sin eso, parece que solo van a seguir aumentando la tensión. Pero no veo cómo podrían hacerlo. No puedes hacer gran cosa con 2 portaaviones. Quiero decir, puedes destruir cosas, sí, pero no puedes tomar el control del país. No puedes controlar el estrecho de Hormuz. No puedes mantenerlo abierto frente a la oposición iraní. No puedes controlar las costas, las islas, las terminales de petróleo. No puedes impedir que Irán ataque tus objetivos en la región. Sinceramente no lo entiendo. Creo que lo más racional sería decir, vale, hemos perdido, nos retiramos y se acabó la historia. Pero está claro que aquí no estamos tratando con actores racionales. Así que no sé hacia dónde va esto, pero para Estados Unidos no va a ningún sitio bueno. Para Irán, a corto plazo puede ser doloroso, pero a largo plazo podría alcanzar un nivel completamente distinto de seguridad nacional si logra eliminar la presencia de su enemigo en la región. Así que para Irán, ese lema que inventaron hace unas semanas, dolor a corto plazo para beneficio a largo plazo, podría funcionarles. Pero para Estados Unidos, no. Para Estados Unidos, esto es dolor a corto plazo para aún más dolor a largo plazo. Sí, Alex, cuando hablamos del bloqueo, ya sabes, del estrecho de Hormuz, ese bloqueo está ocurriendo en el mar Arábigo. Y dime, ¿tiene sentido para ti, ya sabes, bloquear el bloqueo? ¿Qué significa eso? What is that? It doesn't make any sense at all, No tiene ningún sentido. Mira, el Golfo de Omán es más o menos el doble de ancho que el estrecho de Hormuz, así que estamos hablando de una zona marítima enorme. En tiempos normales, por el estrecho de Hormuz pasan entre 120 y 150 barcos al día, todos los días. Controlar ese tráfico sería algo extremadamente difícil, porque ¿qué harías? Tendrías que subirte a cada barco para inspeccionarlo, revisar la documentación, ver de quién es la carga, quién la pagó, quién la envió. ¿Cómo vas a hacer eso 100 veces al día? Y quizá hoy en día sea menos, no sé, 30, 40, 50 barcos, pero con el tiempo el tráfico seguramente volverá a aumentar. Es imposible. Y además, en términos prácticos, es un trabajo durísimo. Puede que tengas que acercarte a los barcos con otros buques, o más probablemente con helicópteros, pero aún así hay que hacer volar esos helicópteros, aterrizar en el barco, llevar a las tropas, hacer todo el proceso. Es un trabajo de vigilancia muy pesado, y nadie cree realmente en eso, ¿verdad? Así que me imagino que las tropas estadounidenses no estarían especialmente motivadas para hacerlo. Probablemente se lo tomarían con bastante calma. Así que inevitablemente será un bloqueo muy poroso. Simplemente no va a funcionar. Puede que funcione como recurso narrativo, como cuando sales y le dices a tu público en casa, bueno, ellos bloquearon el estrecho de Hormuz, ahora miradnos, lo bloqueamos nosotros, no ellos, lo bloqueamos nosotros, controlamos la situación. Es como cuando tu novia rompe contigo y tú dices, no, he sido yo quien ha roto contigo, porque tu orgullo no soporta que te haya dejado.
Así que insistes, no, 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 te dejo yo. A mí me suena a eso. Es como estar en el instituto, y encaja con las publicaciones recientes de Trump en las redes sociales. Cada vez suenan más como las de un adolescente malcriado que se dedica a escribir esos mensajes. No sé cómo llegaron a la decisión de bloquear el Mar de Omán. I don't know how they came to the decision to block the Sea of Oman, but they Pero ellos, mucho antes del ataque a Irán del 28 de febrero, sabían que casi con toda seguridad la respuesta de Irán sería cerrar el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿cómo es posible que durante 40 días a nadie se le ocurriera esa idea? ¿O cómo es que, en sus estudios y evaluaciones sobre una posible confrontación con Irán, cuando llegaron a la conclusión de que Irán iba a cerrar el estrecho de Hormuz, no escribieron en algún sitio: la contramedida brillante será del Mar de Omán? Eso así es como vamos a resolverlo. That's how we're going to deal with that. So it seems to me that it's probably a Me da la impresión de que probablemente fue una decisión tomada con cierta desesperación entre un grupo muy reducido de responsables políticos. Ya sabes, quizá Trump, Kushner, Witkoff y Pete Hegseth. Ninguno de ellos parece tener una gran capacidad para evaluar movimientos estratégicos ni las consecuencias más amplias que puedan tener, ni siquiera en el plano operativo. Porque en la práctica, esto supone una carga enorme de tareas policiales que ahora se ha impuesto a las tropas, que ya están hartas y agotadas. No tienen muy claro por qué están allí, ni cuál es el sentido de toda esta guerra. Creo que la mayoría piensa que están luchando una guerra por Israel, pero Israel no es Estados Unidos. Ninguno de ellos juró lealtad a Israel. Y creo que por eso estamos viendo tantos incidentes con los barcos estadounidenses. Porque ya sabes, en lugar de amotinarse, las tropas americanas sabotean su propio equipo y dicen algo así como: sí, nos encantaría ir a luchar esta guerra por vosotros, pero no podemos, porque nuestro barco se ha averiado. Así que tendremos que remolcarlo hasta algún astillero para repararlo. ¿Y dónde lo van a reparar? No sé si la base que tienen en Diego García tiene las instalaciones necesarias para arreglar sus barcos. Tal vez tengan que llevarlos de vuelta a Estados Unidos. No lo sé con certeza, pero todo esto suena a pura desesperación. Y la única razón por la que están haciendo todo esto, por lo que puedo ver, es porque no son capaces de reconocerlo y decir: la hemos fastidiado, nos vamos de aquí, fue un gran error, y vamos a asumir las pérdidas y marcharnos. And we are going to cut our losses and leave. Alex, una de las figuras más importantes de Washington de las que solemos hablar menos, es Stephen Miller. Tiene muchísimo poder en Washington. Y esto fue lo que dijo en Fox News. El embargo y todas las demás opciones están sobre la mesa mientras el presidente Trump busca ese resultado final seguro y estable para la gente de todo el mundo. De acuerdo, Stephen Miller. Sí. Cuando hablas de que sí ganó, ganó, y de una solución final segura y estable. Pero lo que falta, Alex, en mi opinión, en Washington, es que no saben quién es Teherán, quién es Irán, quién es quién. Porque si recuerdas, cada vez que hablan, y Marco Rubio, cada vez que habla de Irán, dice esos islamistas radicales, esos ideólogos, todo ese tipo de cosas sin sentido. Yo creo que Irán ha demostrado hasta ahora ser más pragmático que radical, y que saben muy bien lo que hacen. Ni siquiera, fíjate, en el caso de los civiles, cuando hubo muertes de civiles, respondieron de la misma manera. Sabían cuáles eran sus objetivos principales y qué tenía sentido para ellos. Y creo, Alex, que si miras la historia, cada vez que hablan, presentan a Irán como si fuera un gobierno terrorista. Pero, como ha mencionado varias veces nuestro amigo Larry Johnson en este podcast, si miras los números, ni siquiera está ahí. La política en Israel es el asesinato. Cada vez que tienen un espía en Irán, quieren localizar a esas personas de alto rango para matarlas, para asesinarlas. Pero por otro lado, ves que los iraníes son totalmente lo contrario.
Ellos quieren obtener información de Israel. Creo que eso muestra claramente lo que pasa por la mente del liderazgo iraní, algo que falta en los cálculos de Washington. Creo que el primer paso sería entender a tu enemigo. Tienes que entender a tu enemigo, quién es y cuál es su proceso de evaluación, cómo sienten, cómo responden. Eso es lo que falta en Washington. Nadie habla de eso. That's missing in Washington. Nobody's talking about that. Bueno, Nima, lo que dices tendría sentido, salvo por el hecho de que esta administración y los israelíes también parecen estar movidos por la arrogancia. Creen que son tan superiores a los demás que no necesitan aprender nada de nadie, que pueden abrirse camino simplemente por la fuerza. Se ve claramente en cómo respondieron al Papa en esa reciente disputa. Es como si dijeran, somos los Estados Unidos de América, hacemos lo que queremos y más te vale estar de nuestro lado si sabes lo que te conviene. Esa es su mentalidad. Somos tan grandes, tan poderosos, tan invencibles, que no necesitamos perder el tiempo aprendiendo sobre esos iraníes o quien sea. Podemos aplastarlos sin más. Podríamos simplemente aplastarlos y asunto resuelto. Y bueno, quizá incluso aprender sobre los iraníes les parecería algo humillante, ¿no? ¿Por qué iban a hacerlo? Pero me alegra, Nima, me alegra que hayas mencionado a Stephen Miller, porque Stephen Miller es uno de esos personajes en la sombra de los que no se oye mucho, ni se habla demasiado. Pero yo esperaría que tuviera un papel muy importante en llevar a Estados Unidos a esta guerra. Porque, mira, allá por 2019, cuando el embajador británico, Sir Kim Darroch, lanzó una campaña de presión contra Trump para intentar convencerle de ir a la guerra con Irán durante su primer mandato. Trump se negó, y entonces el embajador se enfadó mucho porque Trump no iniciara una campaña de bombardeos contra Irán. Pero luego, en la correspondencia que salió a la luz, decía que aún podían presionar a Trump para que atacara a Irán, que podían conseguirlo. Y explicaba que eso se podía lograr rodeando a Trump, llenando su entorno de los llamados susurradores de Trump. Y después aparecieron algunos nombres de esos susurradores que intentarían empujar a Trump a iniciar una guerra contra Irán. Uno de ellos era Stephen Miller. Así que él probablemente todavía tenga ese papel. Seguramente siga conectado a las redes que querían ese resultado. Y forma parte del problema para la administración estadounidense y para el pueblo americano, porque el pueblo americano nunca quiso eso. El pueblo estadounidense votó por Trump porque él prometió de forma muy clara que no habría más guerras, que Estados Unidos no atacaría a Irán. Y de alguna manera, todo eso se tiró por la borda el 28 de febrero de este año. Sospecho que Stephen Miller tuvo un papel muy importante en todo esto. Y esas declaraciones que hizo recientemente, y dijo más de lo que acabáis de poner, yo las escuché. Todo es más de lo mismo. Somos los ganadores. Haremos lo que queramos. Creo que también está defendiendo su propio legado, su posición dentro del gobierno, porque esto ha sido un error enorme, un fallo colosal del que él es responsable, y desde luego lo sabe. Y creo que mucha gente dentro de la administración también lo reconoce. Alex, Sí. Alex, mirando a Rusia y a China hoy, escuchaste que desde China, por ejemplo, Donald Trump dijo que, por cierto, este bloqueo, que China está contenta con eso, porque estamos ayudando a China a abrir el estrecho de Hormuz. Pero sabes, el estrecho de Hormuz nunca estuvo cerrado para China desde que empezó esta guerra. Lo han estado usando sin ningún tipo de dificultad. Irán es su socio en Oriente Medio. Pero cuando hablamos de China, ¿tú crees que da la impresión de que la guerra en Oriente Medio los ha colocado ahora en una posición muy distinta? Ni siquiera están ahí. Ya sabes, si miras la secuencia antes de la guerra en Ucrania y después de la guerra en Ucrania, antes de la guerra en Oriente Medio y ahora mismo,
¿Qué pasa con China? Tenemos al líder de la oposición viajando a Pekín, reuniéndose con Xi Jinping, el líder de la oposición en Taiwán. Son cambios enormes. Creo que Taiwán está aprendiendo algo de Oriente Medio, de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, de lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Qué crees tú que es eso? What is that, in your opinion? Well, I think that Taiwan doesn't want to end up like Ukraine. Bueno, creo que Taiwán no quiere acabar como Ucrania, porque esas llamadas naciones aliadas se usan como intermediarias para librar sus guerras. Y parece que esta guerra está, en parte, o quizás sobre todo, motivada por el intento de debilitar la posición de China, lo cual es una estrategia torpe y desesperada, pero parece que eso es lo que están haciendo. Por eso están bombardeando el ferrocarril China-Irán, que forma parte de los BRICS, de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y eso recuerda un poco al escenario de la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes construyeron el ferrocarril de Berlín a Bagdad y los británicos decidieron que había que destruirlo por completo. Y lo hicieron. Incluso promovieron el derrocamiento del Imperio Otomano, porque gran parte de ese ferrocarril pasaba por territorios otomanos en Oriente Medio. Además, orquestaron las guerras balcánicas, los levantamientos contra el Imperio Otomano, que había estado presente en los Balcanes durante 500 años, y luego provocaron la Primera Guerra Mundial para destruir a Alemania. Y lo consiguieron. Ahora ese poder ya no es Alemania, sino China. Y China está construyendo infraestructuras alternativas para hacerse resistente al control marítimo de los puntos de estrangulamiento. Y bueno, esos puntos de estrangulamiento del comercio son lugares como Gibraltar, el Bósforo, el Mar Rojo, el Estrecho de Bab el-Mandeb, el Estrecho de Hormuz y, muy importante, el Estrecho de Malaca, porque creo que la mayor parte del comercio chino con Asia Occidental y Europa pasa por el Estrecho de Malaca, algo así como el 80 o 90% o incluso más. Así que, los puntos estratégicos, Hormuz y Bab el-Mandeb son dos de ellos, pero uno aún más importante es el Estrecho de Malaca. Y luego vimos, justo hoy, 16 de abril, hace 3 días, que el secretario de Guerra de Estados Unidos, el señor Pete Hegseth, viajó a Indonesia para firmar un acuerdo de cooperación militar con Malasia. Y parece, no está del todo claro por los comunicados que vimos, pero parece que la idea es que Estados Unidos pueda tomar el control del Estrecho de Malaca para poder decir otra vez algo así como, sí, mantendremos el estrecho abierto para vosotros, pero será en nuestros términos. Nosotros tenemos el control. Tendréis que aceptar nuestras condiciones y nuestras reglas. Submit to our conditions and terms. And so, Así que, con las acciones que estamos viendo, los bombardeos en Irán, los intentos de controlar el estrecho de Hormuz y el de Malaca, parece que, al menos en parte, la gran estrategia está dirigida contra China. La otra parte consiste en apoyar a Israel para que tenga esa gran cabeza de puente hacia Asia Occidental. Y bueno, creo que la idea que tenía Trump era ir a China como un vencedor, llegar con cartas muy fuertes para jugar contra Xi Jinping. Pero no salió así, y pienso que este acuerdo de hace 3 días, el de cooperación militar entre China y Malasia, fue un intento de conseguir nuevas cartas para jugar contra China. Pero ahora todo el mundo ve lo que les ocurre a los amigos y aliados de Estados Unidos. Ya sabes, pueden recordar aquella frase de Henry Kissinger, eso de que es peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero mortal ser su amigo. Pues bien, eso es literalmente cierto. Solo hay que mirar lo que pasó con Ucrania. Está prácticamente destruida. Más de 1 millón de hombres han sido sacrificados en su guerra por delegación contra Rusia. Mira lo que está ocurriendo con Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y quién sabe, quizá también Arabia Saudí. Todos acaban sacrificados como peones en este juego. Y quién sabe, quizá los intentos de Pete Hegseth de atraer a Malasia a su bando no salgan bien. Pero la gente en Taiwán lo ve. Ven lo que está pasando. Y yo pienso, ¿de verdad queremos acabar como Bahrein, como Ucrania,
como todos esos países que terminan completamente arrasados y rotos, luchando en la guerra imperial de otro? Así que mucha gente probablemente se está dando cuenta ahora de que no podemos hacer esto. Y claro, el líder de la oposición va a Pekín para decir que quieren una reintegración pacífica con China. Recuerdo unas elecciones locales que se celebraron en Taiwán y resultó que una mayoría importante de la población votó por los partidos que buscaban mantener relaciones amistosas con China. Creo que eso ya está ocurriendo, Brad. Probablemente sea la postura dominante en Taiwán. Y pienso que, a medida que la administración Trump demuestra ser incompetente, torpe y muy peligrosa en su desesperación, cada vez más países van a reconocer que no les conviene en absoluto ser los peones del imperio en este juego tan peligroso. of the empire in this very dangerous game.